La vida después de la muerte, capítulo 418, la tercera ruina, Arthur Leahy. La zona tembló cuando su gigantesco protector se derrumbó, su pecho atravesado con flechas de maná translúcidas y fragmentos de piedra, su último rugido lastimero ahogado con sangre negra. Mika, sudorosa y cubierta de suciedad, empujó al gigante con un dedo del pie, haciendo que el enorme cadáver cubierto de piel se balanceara ligeramente. Sus diminutos ojos negros miraban sin ver más allá de mí por encima del hocico y los colmillos porcinos. Y. Otro, muerde el polvo, dijo Mika, dejándose caer sobre un enorme antebrazo como si fuera un sofá peludo. Un escalofrío recorrió el éter de la zona y examiné nuestro entorno. Estábamos sobre una columna de roca seca y desmoronada. Tuvimos que cruzar de columna en columna, luchando contra varios monstruos de tamaño y poder cada vez mayores, para llegar a esta batalla final. El suelo era un páramo de arenisca confuso 1,5 kilómetros más abajo, hasta el punto de que las columnas se difuminaban antes de llegar al fondo. La zona parecía continuar para siempre en todas las direcciones, con las columnas desvaneciéndose lentamente en una neblina de calor donde se encontraban con el azul suave del cielo en el horizonte. Bug gimió y miré en su dirección. Ellie estaba de pie a su lado, dándole palmaditas reconfortantes. Regis se rió entre dientes. ¿Quién hubiera imaginado que una bestia guardiana de raza asura podría tener miedo a las alturas? El escalofrío volvió a ocurrir. Ellie había comenzado a mirar mal a Regis, pero se detuvo cuando vio mi rostro. Hermano, ¿qué pasa? No soy, la piedra a mis pies se agrietó. Todos los ojos se volvieron hacia la grieta, de unos pocos pies de largo al principio, pero mientras la observábamos, comenzó a correr por la superficie áspera de la parte superior plana de la columna. Boo y Ellie saltaron a un lado cuando la grieta partió la cara de la columna casi en dos. Entonces, con un chirrido gutural que vibró en mis huesos, una docena de otras fracturas se separaron de la grieta central y la piedra bajo nuestros pies comenzó a moverse. A nuestro alrededor, la zona explotó con la cacofonía de la avalancha de piedras rotas, y una espesa nube de polvo ahogó el aire. El portal de salida, que estaba empotrado en el suelo y había sido custodiado por el gigante, se encendió, ofreciéndonos paso a la siguiente zona. Lyra corrió hacia él, sus pies apenas tocaban la superficie desmoronada mientras corría. No pases. Grité, y ella se deslizó hasta detenerse justo más allá del marco cuadrado. Estabiliza la plataforma si puedes. Mientras Mika y Lyra se apresuraban a seguir mi orden, levanté a él y salté la mitad del ancho de la parte superior de la columna para aterrizar junto al portal, con la brújula ya en la mano. Dejando a Ellie en el suelo, canalicé éter hacia la brújula y me concentré en el portal. Si mi mapa mental de Sylvia era correcto, la tercera ruina Algin estaba justo al otro lado, pero dado que no teníamos simuletos, los otros podrían no terminar allí a menos que estabilice el portal primero. Mika saltó al punto central de la grieta y golpeó su martillo contra ella. En lugar de hacer estallar la columna, la magia corrió desde el martillo a lo largo de las grietas que se extendían, empujando piedra contra piedra. Lyra corrió alrededor de la parte exterior de la columna, una ráfaga de viento mágico fluyó detrás de ella y descendió alrededor del borde para estabilizarla, reforzando la estructura con una banda de apoyo de aire endurecido. Es como si algo más estuviera controlando el maná. Mika gritó, un borde de pánico en su voz. Los paisajes de las Relictombs son inmutables, resopló Lyra mientras corría. Construyeron este lugar usando éter, y su creación resiste la manipulación incluso de los magos más poderosos,
Con la pequeña parte de mi atención que le había dado a todo excepto a la brújula y al portal, me di cuenta de que nunca antes había considerado este hecho. Había perdido mi núcleo de maná antes de entrar en las Relictoms, por lo que siempre había confiado en el éter para sobrevivir aquí. Si bien tenía sentido que la intención del Djinn impidiera permitir que aquellos que estaban probando dentro simplemente rehicieran las zonas con maná, también sugirió que, con la utilización adecuada del éter, la estructura de las Relictoms en sí podría reescribirse. Sin embargo, no había tiempo para tales consideraciones en este momento. Desde mi periferia, vi como Mika comenzaba a temblar, sus bíceps se abultaban mientras sostenía su martillo con todas sus fuerzas. La piedra bajo los pies de Lyra se derrumbó y ella desapareció en el agujero. Desde algún lugar debajo, sentí que la columna de 1 milla de altura se movía y se retorcía, el ruido se perdía en el cacofónico desplome de las rocas en todas direcciones. La columna se hizo añicos. Lyra y yo estábamos de pie en el borde del marco del portal, que no se movió. Ellie estaba de pie justo a mi lado, pero un pie estaba fuera del marco. Cuando la superficie se derrumbó, sus ojos se abrieron de par en par y su mano me alcanzó mientras la gravedad la empujaba hacia atrás. Detrás de ella, Boo, Regis y Mika se desplomaron con los escombros rotos, el oso guardián emitió un rugido desesperado cuando sus garras lucharon contra la piedra que ya no era capaz de sostenerlo. Casi pierdo el control de la brújula cuando mi mano se lanzó hacia Ellie. Mis dedos rozaron los suyos, pero me había concentrado en estabilizar el portal, su cabello voló más allá de su rostro, azotando con el viento como una bandera, sus manos arañando el aire como si pudiera agarrarlo de alguna manera o agarrarse a nada. Tardíamente, un grito atravesó el aire, suplicante e impotente. Maldiciendo, salté por el costado detrás de ella y activé God Step. Los caminos pasaron a una velocidad que era difícil de procesar, especialmente con el corazón en la garganta. Con mis ojos en Ellie, dejo que el resto de mis sentidos se concentren en los caminos. Dirigiendo mi cuerpo hacia ella y haciéndome lo más aerodinámico posible, aceleré tras ella. Parecía que tomó mucho tiempo. Su cuerpo se retorcía en caída libre, y cuando la alcancé y envolví mis brazos alrededor de ella, fue con la fuerza suficiente para sacarle el aire de los pulmones. Se apresuró a agarrarme como pudo, tirando de mi cabello y clavando su pulgar en mi ojo. Ambos comenzamos a dar vueltas de un lado a otro, unidos por sus dedos y mi brazo alrededor de su cintura. Sin embargo, no había tiempo para tales consideraciones en este momento. Desde mi periferia, vi como Mika comenzaba a temblar, sus bíceps se abultaban mientras sostenía su martillo con todas sus fuerzas. La piedra bajo los pies de Lyra se derrumbó y ella desapareció en el agujero. Desde algún lugar debajo, sentí que la columna de 1 milla de altura se movía y se retorcía, el ruido se perdía en el cacofónico desplome de las rocas en todas direcciones. La columna se hizo añicos. Lyra y yo estábamos de pie en el borde del marco del portal, que no se movió. Ellie estaba de pie justo a mi lado, pero un pie estaba fuera del marco. Cuando la superficie se derrumbó, sus ojos se abrieron de par en par y su mano me alcanzó mientras la gravedad la empujaba hacia atrás. Detrás de ella, Boo, Regis y Mika se desplomaron con los escombros rotos, el oso guardián emitió un rugido desesperado cuando sus garras lucharon contra la piedra que ya no era capaz de sostenerlo. Casi pierdo el control de la brújula cuando mi mano se lanzó hacia Ellie. Mis dedos rozaron los suyos, pero me había concentrado en estabilizar el portal, su cabello voló más allá de su rostro, azotando con el viento como una bandera, sus manos arañando el aire como si pudiera agarrarlo de alguna manera o agarrarse a nada.
Tardíamente, un grito atravesó el aire, suplicante e impotente. Maldiciendo, salté por el costado detrás de ella y activé God Step. Los caminos pasaron a una velocidad que era difícil de procesar, especialmente con el corazón en la garganta. Con mis ojos en Ellie, dejo que el resto de mis sentidos se concentren en los caminos. Dirigiendo mi cuerpo hacia ella y haciéndome lo más aerodinámico posible, aceleré tras ella. Parecía que tomó mucho tiempo. Su cuerpo se retorcía en caída libre, y cuando la alcancé y envolví mis brazos alrededor de ella, fue con la fuerza suficiente para sacarle el aire de los pulmones. Se apresuró a agarrarme como pudo, tirando de mi cabello y clavando su pulgar en mi ojo. Ambos comenzamos a dar vueltas de un lado a otro, unidos por sus dedos y mi brazo alrededor de su cintura. Dediqué un segundo a observar cómo el suelo se acercaba rápidamente y luego traté de centrar toda mi atención en los senderos etéricos. Cuando no se fusionaron de inmediato en mi mente, cerré los ojos, sintiéndolos de la forma en que Tree Steps me había enseñado. Allí. Con Ellie firmemente en mis brazos, entré en el éter. Aparecimos sobre el delgado borde de piedra que rodeaba el portal resplandeciente. ¡Bú! Ellie gritó, su voz estridente. Con un leve estallido, una sombra apareció sobre mi cabeza y el enorme oso guardián se estrelló contra mí. Debajo de un fleco de piel, vi las botas de Mika aterrizar a nuestro lado. ¡Bú! Ellie exclamó, sus sollozos ahogados ya que debe haber empujado su cara contra el costado de su vínculo. Con cuidado de no hacer que la bestia de maná volviera a caer por el borde, me liberé de su bulto y me sacudí. Regis se acercó a mí, tarareando una melodía, sin importarle el hecho de que todos casi acababan de morir. El resto de nosotros compartimos una mirada, pero nadie tenía palabras. Una vez más, saqué la brújula y me puse a estabilizar el portal para que no enviara a los demás por su cuenta. Asentí con la cabeza cuando estuvo listo, y Lyra intervino, luciendo como si se estuviera hundiendo en un charco de mercurio. Mika se acercó para descansar su mano ligeramente sobre el hombro de Ellie. Los dos compartieron una mirada y una sonrisa pálida, luego Mika saltó detrás de Lyra. Ellie vaciló. Lo siento, dijo después de un momento. Yo debería, levanté una mano para evitar su continua disculpa. Deja de sentir que necesitas disculparte por todo. Mirando por encima del borde, un escalofrío la recorrió y asintió. Boo no necesitó que lo animaran a meterse en el portal, y Ellie lo siguió con una mirada de sombría determinación. Miré alrededor de la zona por última vez, absorbiendo la destrucción con un suspiro, y luego entré al portal. Al otro lado, nos encontramos en un corredor familiar, brillantemente iluminado por paneles de luz que se extendían a lo largo de la parte superior de las paredes. Mika, Lyra, Ellie y Voodoo miraban alrededor. Sintiendo una sensación de déjà vu, me giré para ver desaparecer el portal por el que habíamos entrado. Bueno, esto es espeluznante, dijo Regis mientras salía de mi sombra. Negué con la cabeza, dándome cuenta de que había dicho exactamente lo mismo cuando encontramos las primeras ruinas. Antes, el ambiente estéril me había puesto nervioso, pero ahora sabía qué esperar. Efectivamente, un momento después, las runas se iluminaron a lo largo de las paredes y las luces se desvanecieron a un color violeta bajo. Una vez más, una fuerza irresistible se apoderó de mí, de todos nosotros, y de repente nuestro grupo estaba deslizándose por el suelo de baldosas, llevándonos a una enorme puerta de cristal negro. Maldiciendo, Lyra se dio la vuelta, pero el pasillo blanco ya no estaba. ¿Qué está pasando? Está bien, le aseguré. Al otro lado de esa puerta encontraremos lo que estamos buscando.
me enfrentaré a algún tipo de prueba o desafío. No podrás ayudarme, así que deberías tener la oportunidad de descansar allí. ¿Quién necesita descanso?, preguntó Mika, apoyándose en el costado de Buru para mantenerse erguida. Bienvenido, descendiente. Por favor, escribe qué fue eso, preguntó Eli. ¿Escuchaste las palabras? Pregunté mientras las runas en la puerta pulsaban brillantemente. No palabras, solo algo. Como un susurro más allá del límite de mi audición. Fruncí el ceño, considerando. Habría tenido sentido si Eli también pudiera escuchar el mensaje, ya que ella también era descendiente de los Djinn, pero no tenía ninguna idea del éter, por lo que tal vez las Relictombs la vieron de manera diferente. Mejor métete dentro, por si acaso, le sugerí a Regis. No te quiero atrapado en el lado equivocado de la puerta. Se volvió incorpóreo y se deslizó hacia mi cuerpo, su forma voluminosa se asentó cerca de mi centro. Despiértame cuando suceda algo interesante. La siguiente parte puede ser un poco alucinante, dije, estirando la mano y rozando mis dedos sobre la superficie lisa de la puerta. Mis dedos lo atravesaron, el cristal tintineó levemente mientras se apartaba de mi mano, dejando espacio para mi paso. Tomando una respiración profunda, entré en la superficie sólida, mi piel hormigueaba por la extraña y cálida caricia del cristal negro que fluía alrededor de mi piel. Todo se oscureció por un momento, y me sentí como si estuviera caminando por el fondo de un océano cálido, luego el velo de cristal se abrió de nuevo. Esta vez, cuando vi los patrones geométricos, los reconocí como similares a los que había visto en la clave cuando aprendí el Requiem de Aroa. Algo sobre esa magia y esto era lo mismo, aunque todavía estaba más allá de mí para comprender exactamente qué. No esperaba peligro, pero igualmente exploré rápidamente el espacio al otro lado de la puerta de cristal. Estaba brillantemente iluminado por una gran cantidad de artefactos de iluminación que emitían un brillo similar al de la luz del sol. La habitación estaba llena de estantes de exhibición de vidrio, y el centro de la habitación contenía más de una docena de mesas bajas con paredes de vidrio. Acercándome a la pantalla más cercana, busqué una placa o tarjeta que pudiera explicar lo que estaba viendo, pero no había ninguna etiqueta en el contenido. Dentro del vaso, descansando sobre un cojín de terciopelo púrpura, había un cubo sin rasgos distintivos. El aire cambió detrás de mí, y los cristales negros cambiantes cobraron existencia el tiempo suficiente para que el Iradroide entrara en la habitación, luego la aparición se desvaneció de nuevo. Con los ojos muy abiertos, miró a su alrededor, con la boca abierta. ¿Es esto algún tipo de museo? Caminé lentamente por el pasillo entre dos filas de mesas de exhibición, examinando los artefactos. Algo así, sí. Esto es diferente de lo que he visto antes. Y no reconozco ninguno de estos artefactos. Volvió a oírse el tintineo de la puerta de cristal, y esta vez entró Eli, seguida inmediatamente por Bo. Vaya, esto es tan genial, murmuró, saltando sobre las puntas de sus pies por la emoción. El volumen de Boo era tan grande que no podía moverse sin chocar con algo, pero las pantallas parecían fijas en su lugar, sin moverse incluso cuando el oso guardián se frotaba contra ellas. Mika llegó solo unos segundos después. Después de mirar alrededor por un momento, se encogió de hombros. Entonces esta gran prueba está sucediendo en un viejo museo polvoriento. ¿No es un poco raro? Creo que es raro. No respondí, finalmente vi algo que reconocí. En la pared opuesta a donde aparecí por primera vez, uno de los estantes contenía 3 esferas idénticas. Más brújulas, noté, pasando mis dedos por el borde del frente de vidrio.
Con cuidado, intenté mover el vidrio o abrirlo, pero no respondió a la fuerza sutil. Yo tampoco veo ninguna manera de abrirlos, comentó Lyra mientras pasaba una mano por el borde inferior de una mesa. Podríamos romperlos y abrirlos. El contenido de este museo, apretando mi puño, golpeé el frente del vidrio lo suficientemente fuerte como para rasgar el acero. La caja no resistió la fuerza ni se hizo añicos bajo ella. En cambio, mi puño lo atravesó, la imagen se tambaleó incoherentemente hasta que tiré mi mano. Una vez que el estuche volvió a estar sólido, presioné mi dedo índice contra él. Se sentía sólido. Cuando Kaera y yo llegamos a la segunda ruina Aljin, el lugar se estaba derrumbando. El vestíbulo de entrada y la biblioteca del otro lado se habían fusionado entre sí. No eran del todo reales. Este museo probablemente era el mismo, una representación visual de un lugar que no existía. Es más como, me detuve, tratando de pensar en una metáfora apropiada. Como una imagen hecha realidad, dijo Eli, mirando con curiosidad una varilla grabada hecha de metal sin brillo, de alrededor de 1,5 pies de largo. Sí, algo como eso. Incluso las zonas de relic tombs que hemos limpiado se reinician después de que nos vayamos. Sin embargo, están destinados a ser manipulados para ponernos a prueba. Esta habitación no es nada, de verdad. Solo una distracción. Ciertamente está funcionando, dijo Lyra, su voz llena de asombro mientras casi presionaba su cara contra una de las pantallas. Me volví para ver qué estaba mirando y sentí una repentina sacudida de reconocimiento en el puñado de cristales multifacéticos que descansaban sobre el cojín de terciopelo. Las imágenes, caras de Dijin, se proyectaron en cada faceta con expresiones firmes pero tristes. Imbuyendo éter en mi runa de almacenamiento extradimensional, invoqué un cristal a juego, que había tomado de la segunda ruina y luego me olvidé. Cuando el cristal apareció en mi mano, Lyra inmediatamente lo alcanzó, luego se sujetó y bajó lentamente la mano. Sus ojos se lanzaron de nuevo a la colección de cristales Dijin protegidos debajo de la pantalla de cristal, su confusión clara. Estos son como libros. O diarios, dije en respuesta a su pregunta no formulada. O al menos, esa es la impresión que tuve antes. He estado cargando este por un tiempo. ¿Qué dice? Preguntó, casi con reverencia. No estoy segura, admití. Nunca he escuchado el mensaje del creador. Ella se acercó, inclinándose hacia mí para ver mejor. Entonces podrías haber estado caminando con el secreto de la magia antigua en tu bolsillo y ni siquiera saberlo. Sus cejas se levantaron y sacudió la cabeza hacia mí. Lo dudo mucho, dije, pero las palabras de Eli me inquietaron. Tomé el cristal de la biblioteca que se derrumbaba, que se había superpuesto a la segunda ruina, más o menos por capricho, y me sentí culpable por eso en ese momento. Mi enfoque después, sin embargo, había estado completamente en la piedra angular, y nunca volví a pensar en el cristal. ¿Puedes activarlo para que todos podamos experimentarlo? Preguntó Lyra. Nunca había oído hablar de tal depósito de conocimiento de magos antiguos, y estaría increíblemente interesado en escuchar lo que este hombre tiene que decir. Señaló el rostro que hablaba en silencio a través de las diversas facetas. Giré el cristal en mi mano, considerándolo, luego lo envié de regreso a mi runa de dimensión. Lyra parecía desconcertada mientras miraba mi mano vacía, pero la ignoré. Algo estaba mal. Antes, incluso en la biblioteca colapsada de la segunda ruina, solo tenía que activar el éter para acceder a las ruinas ocultas debajo de la superficie. Pero acababa de usar éter para acceder a mi almacenamiento de dimensiones 2 veces.
Mika dijo algo, tal vez hizo una pregunta, pero no registré ninguna de sus palabras. Sosteniendo mi mano, canalicé éter, liberando un estallido inofensivo de energía sin forma que se manifestó como una luz púrpura brillante. De nuevo, no pasó nada. Para ser más intencional, me agaché y puse mi mano contra el suelo, luego empujé hacia afuera con éter. Nada ha cambiado. Golpeé el suelo con los dedos y recordé las palabras de Lyra sobre la columna que se desmoronaba. Me pregunto, ¿imbuí la runa divina de Realmeart? Fue extraño, el maná estaba allí, pero normalmente la presencia de partículas de maná se alineaba con los atributos físicos del espacio en cuestión. Uno esperaría ver una alta concentración de maná de atributo tierra adherido al piso y las paredes, maná de atributo aire flotando en la atmósfera y, en un lugar como este, solo rastros persistentes de maná de atributo agua y fuego. Pero las partículas de maná no se alinearon en absoluto con el espacio que estábamos viendo. Era como si estuviera mirando una segunda imagen superpuesta debajo de la imagen que me mostraban mis ojos, una colección de puntos que delineaban vagamente las características de otro espacio. Porque el maná está alineado con las realidades de la cámara. Las ruinas, el pedestal, el anillo, como en las otras dos ruinas. Una vez más, consideré las palabras de Lyra. Un mago que maneja maná puede tener dificultades para alterar las características físicas de las relictoms, pero tenía que haber una forma de que yo perforara el velo de separación entre el museo y las ruinas justo detrás de él. El éter comenzó a irradiar desde mí, llenando la cámara con luz violeta. Mentalmente, busqué las costuras invisibles, los lugares donde la ilusión se contenía en oposición a lo real. Era como sentir el espacio alrededor de una puerta oculta, un lugar donde las dos piezas separadas no se alineaban perfectamente. Los dedos agarradores de mi éter sondeador tocaron un borde dentado, y toda la habitación se tambaleó dentro y fuera de foco. Mika gimió, sus ojos tratando de seguirlo. Me recuerda cuando traté de vencer a Alfred en un concurso de bebidas, Uck. ¿Estás tratando de enfermarnos a todos? Tuve que rastrear dónde había estado 2 veces antes de encontrar el borde de nuevo. Tan pronto como lo toqué, un borrón estático vibró a través de la cámara, haciendo que mis ojos se cruzaran. Buru gruñó agitado y él hizo suaves arrullos para calmarlo. Cerrando los ojos para dejar que mis otros sentidos hicieran el trabajo, me aferré a ese borde con éter. Lo imaginé como un trozo de pergamino colocado sobre nuestros sentidos, y así lo hice de la manera más apropiada que se me ocurrió. Lo partí en 2. Mis compañeros estallaron en gemidos consternados, y sonaba como si Mika estuviera casi enferma de lo miserable que estaba. Alguien cayó sobre sus manos y rodillas. Lyra maldijo en voz baja, o ofreció una oración al Mritra, era difícil decir cuál. Cuando volví a abrir los ojos, estábamos rodeados de piedra gris claro. La tercera ruina, pensé, todavía cauteloso. Sin embargo, a diferencia de los 2 últimos, este lugar no era una ruina en absoluto. Las paredes y el suelo de piedra parecían haber sido extraídos y tallados ayer. No había maleza, ni paredes rotas ni techos desmoronados. Estaba todo en perfectas condiciones. Incluso la estructura en el centro de la habitación no sufrió daños, pero los 4 anillos que deberían haber estado orbitando el pedestal yacían inactivos, y el cristal en sí estaba oscuro. Eso fue malditamente horrible, se quejó Mika. Ellie estaba arrodillada en el suelo a mi lado, Boo gemía y la empujaba. Apoyé una mano en su cabello y ella me miró. El sudor le corría por la cara. Apoyada, dijo ella débilmente. Fue como,
que me sacaran los ojos de las órbitas y luego los arrojaran al aire mientras aún estaban conectados a mí, susurró Lyra, apoyándose contra la pared de piedra impecable. Regis se manifestó a mi lado, sus llamas lanzando una luz púrpura saltando sobre la mampostería. Tú, Britra, seguro que tienes facilidad con las palabras. A mí me dijo. ¿Y ahora qué, jefe? Este lugar parece muerto como un animal atropellado a la parrilla. Apoyé la palma de mi mano contra el cristal. Hacía frío, y no hubo reacción a mi toque. Manteniendo parte de mi enfoque en Realmear, canalicé éter adicional en el Requiem de Aroa. Brillantes motas de energía restauradora fluyeron por mi brazo y mano hasta el cristal. Empujé más y más motas en el objeto grande, observando cómo pululaban por la superficie, congregándose en cada grieta mientras buscaban algo para arreglar. Algo fue absorbido por él, derritiéndose a través de la superficie del cristal. Mantuve en mi mente mi comprensión del artefacto, su propósito y lo que probablemente estaba almacenado dentro, dando a la runa divina un patrón sobre el cual construir si encontraba algo roto. Pero, después de 5 minutos completos, nada había cambiado. Liberé la runa divina y las motas se desvanecieron lentamente. No creo que esté roto. Tal vez es más como, fuera de poder. Eli preguntó tentativamente. Se había puesto de pie y caminaba lentamente alrededor de los anillos circulares. Frunciendo el ceño, recogí éter en mi mano y lo imbuí en el cristal de proyección. El cristal absorbió el éter, pero no cobró vida. Como si se estuviera moviendo en trance, Eli también alcanzó lentamente el cristal. Las yemas de sus dedos simplemente rozaron su superficie, y una chispa de maná salió corriendo de su núcleo, a través de sus venas y hacia el cristal. Parpadeó con una luz nublada y tenue desde lo más profundo. Eso parece haber hecho algo, dijo Lyra, girando un mechón de cabello rojo fuego alrededor de sus dedos. Eleanor, ¿puedes darle más maná? Creo que sí, susurró Eli mientras presionaba ambas manos firmemente contra él. Su pequeño cuerpo brilló con una luz blanca cuando el maná puro se vertió en el dispositivo. El cristal emitió un brillo suave y un zumbido audible. Los anillos se movieron, sacudiéndose ligeramente, pero no se levantaron del suelo ni comenzaron a orbitar el pedestal como había visto en la primera ruina. Y, sin embargo, mi sentido de presentimiento creció. Solo podía esperar que los restos capturados de cualquier mente Djinn que rondara este lugar aún permanecieran. Las runas que cubrían el pedestal y los anillos inactivos destellaron, y una voz emanó del cristal, aguda, antigua y cautelosa. Vida, en mis viejos huesos, pero, la voz se apagó por un momento, y las runas se atenuaron, solo para parpadear de nuevo cuando decía, mi misión no está completa. Pruebas dadas, piedra angular recompensada, he dormido durante tanto tiempo. ¿Con qué propósito estoy ahora despertado? Miré a Regis, compartiendo el mal presentimiento que me emanaba de nuestra conexión. Djinn, ¿estás diciendo que la piedra angular a tu cuidado ya se le dio a otra persona? La luz dentro de las runas cambió, casi como si me estuviera enfocando. Un descendiente digno se presentó, hace mucho, mucho tiempo. Pasaron mis pruebas y reclamaron el conocimiento que guardaba, por lo que la estructura que albergaba mi mente y mis recuerdos se durmió, la energía que me sustentaba se utilizó en otra parte. Mi corazón dio un latido doloroso, y de repente se sintió agotador para respirar. Apretando mis puños, con fuerza estabilicé mi respiración. ¿Puedes decirme quién era este descendiente? ¿O qué conocimiento estaba contenido dentro de la piedra angular? Esa información no se almacena dentro de este remanente.
Era muy consciente de los ojos de mis compañeros que se demoraban en mí, pero no encontré ninguna de sus miradas a cambio. ¿Qué hay de tu prueba? Las manifestaciones previas o guardianes o como sea que ustedes mismos se llamen me pusieron a prueba, y a través de esas pruebas pude ganar conocimiento. Incluso sin la piedra angular, esta vivienda carece de energía para comprometerse con otra prueba. Cualquier arte que hayas usado para despertarme es suficiente solo para la aplicación más superficial de mi conciencia almacenada, y ya puedo sentir que se está agotando. Mi propósito está cumplido. Puedo ver la angustia en tu mente, pero no puedo ofrecerte bálsamo para tu dolor. Lo siento, la voz perdió integridad, adquiriendo una cualidad metálica como si resonara en una lata, y luego se desvaneció por completo. Lo último de la luz dejó tanto las runas como el cristal. Bueno, mierda, dijo Regis sucintamente, sentándose en cuclillas. Agrona debe tenerlo, dije de inmediato, girándome para mirar a Lyra en busca de confirmación. Ella se encogió de hombros con impotencia. Es posible. Esta piedra angular puede ser lo que le permitió formar nuestra nación para empezar, o sobrevivir a los intentos de asesinato enviados por los otros Asura, o incluso desbloquear el conocimiento de los reencarnados y el legado. O todo. Pero me temo que no lo sé con certeza. Mika voló del suelo, de repente en la cara de Lyra. Empujó su martillo contra el hombro del sirviente, empujándola contra la pared. ¿No eres uno de sus generales o lo que sea? ¿Cómo es posible que no lo sepas? No nos mientas. Lyra levantó la barbilla y miró a Mika. El alto soberano es bastante efectivo para compartimentar sus fuerzas. Nadie, excepto el propio Agrona, ve el cuadro completo. Las guadañas y los sirvientes son figuras políticas, tanto la zanahoria como el palo para los civiles. Los trabajos más profundos de su imperio se dejan en gran medida al clan Britra, aquellos que aún permanecen después de huir de Efeotus junto a él hace tanto tiempo. Su ejército de espectros no hace más que entrenar y prepararse, un secreto incluso para la mayor parte de su propio continente. Una historia probable, respondió Mika, empujando más fuerte con su martillo. Pero Agrona no pudo haber entrado aquí él mismo, ¿verdad? Preguntó Regis, sin importarle la tensión entre las dos poderosas mujeres. ¿Quién podría haber entrado aquí además de ti? Negué con la cabeza, inseguro. Cruzando la habitación, agarré el martillo de Mika y lo aparté suavemente de Lyra. No tenemos tiempo para luchar unos contra otros. Refunfuñando, bajó su arma. Lyra y Mika se miraron con furia. Él los observaba nerviosamente mientras jugaba con el dobladillo de su camisa. Así que ¿qué hacemos? Todavía hay una ruina más por ahí, dije con firmeza. Tenemos que encontrarlo. Ahora. Si te gusta el contenido no olvides de suscribirte y dale me gusta, hasta la próxima.